Bienvenidos todos a esta nuestra reflexión de la Palabra de Dios a través de la historia de la salvación. Es interesante que la Sagrada Escritura se nos presenta como historia de salvación y no solamente como una serie de conclusiones y recetas, sino que a través de la historia de la salvación nos va presentando cómo Dios se manifiesta en la historia a través de acontecimientos históricos. Y nosotros hemos visto en la primera lección cómo la creación, todo esto que nosotros conocemos y donde nos movemos, ese ambiente de nuestra vida, ha nacido de una gran fuente amorosa, y este es Dios. Para nosotros, las cosas creadas, todo lo que conocemos, son eso, cosas creadas que no brotaron de la nada, sino brotaron por una mente, por una inteligencia amorosa que es la de Dios. El relato bíblico nos llevó en una especie de poema, en un relato bellísimo en el capítulo 1, después en el capítulo 2 del libro del Génesis, nos ha presentado también una historia curiosa de los primeros hombres creados por el amor de Dios para vivir en comunión, hombre y mujer. Todo esto ha sido creado por Dios y nos refleja desde el inicio un propósito amoroso. Desafortunadamente, esta historia de la salvación también nos pone ante una realidad triste, cruda y tendríamos que llamar tal vez trágica, la realidad del pecado. Dios ha querido el bien de la creación. Dios ha querido la creación buena. Es lo que nos decía ese extraordinario poema del capítulo 1 del Génesis. Todo lo que Dios ha hecho es bueno. Pero incluso el hombre, dentro de toda esta creación, nos decía que ha sido muy bueno, creado muy bueno. Esto es lo que Dios ha querido. Pero, repito, desgraciadamente entró el pecado como una realidad que atentó contra este proyecto divino, este propósito de Dios, de una creación fincada en el amor, fincada en la santidad, fincada en la obediencia y en la alegría y en la obediencia al mandato divino. La lección de hoy que vamos a meditar con la palabra de Dios en esta historia de salvación, la titulamos Los hombres rompen con Dios. Desafortunadamente esto es lo que ha llevado al hombre a vivir una gran tragedia, el haber roto con Dios, haber roto las relaciones con Dios. En la historia de la salvación encontramos que Dios quiso al hombre unido entre sí y unido con Él. Ahora vamos a ver en el libro del Génesis, en el mismo libro del Génesis donde se nos habla de la creación, cómo desde los inicios el pecado hizo su aparición y esto fue lo que arrastró a los hombres a alejarse de Dios y a romper con Él. Es el capítulo 3 el que nos recuerda esta triste situación que no solamente ha pasado por un drama, sino que se ha convertido en una verdadera tragedia. El capítulo 3 del libro del Génesis, de los versículos 1 en adelante, nos presenta cuál fue el origen, el inicio de esta tragedia, de este sufrimiento humano. Capítulo 3 del Génesis, versículo 1 siguientes, dice así: La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado, y le preguntó a la mujer: ¿Así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer contestó: Podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer: No es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso, y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos.
Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Esta es palabra de Dios. Como podemos ver, el relato de una manera brusca rompe aquella conclusión de que tanto el hombre como la mujer estaban desnudos y no por eso sentían vergüenza. Ellos dos estaban unidos en una comunión de amor, fruto del amor de Dios que estaba en ellos. Pero después encontramos que de golpe entra este personaje misterioso, insidioso, la serpiente. Desde luego se trata de una representación de una realidad, como es la intriga, como es la sagacidad, con la que el daño se puede causar en la vida de las personas. Y así entra el pecado, bajo la figura de esta serpiente, del enemigo de la obra divina. Nosotros entendemos que detrás de esto está el maligno, la imagen del maligno, que ha sembrado en el hombre la duda, el miedo, la desconfianza. Porque encontramos así que desde el inicio el hombre es tentado entonces a la desobediencia. La desconfianza lo hace dudar con este pensamiento que el demonio le mete en la inteligencia. ¿No te has dado cuenta por qué te prohíbe comer de ese fruto? Y el hombre, la mujer y el hombre se dejan engañar de esta seducción del enemigo. Y entonces prueban de lo que se ha llamado el árbol prohibido. Así entonces, la tentación encontramos que fue muy fuerte. Más allá de la imagen del fruto, está sobre todo esta realidad por la que el hombre se sintió tentado. El pecado lo llevó a un discernimiento equivocado. Y este es uno de los primeros daños que nos recuerda el texto bíblico. El discernimiento, cuando no está iluminado por la presencia de Dios, cuando el pecado se filtra en la inteligencia del hombre, lo puede llevar a discernimientos equivocados. De manera que la insidia del demonio, por lo que nos dice el texto, entró así, haciendo dudar, haciendo especular al hombre en contra de Dios mismo. Por eso le dirá, ¿sabes que si comes de este árbol vas a ser como Él? Él no quiere que sepas eso. Él te esconde la verdad y te manipula. Y por eso es que la mujer y el hombre dice que se sienten tentados por eso. Entonces hay que dejar atrás la imagen de Dios, porque es eso, es una imagen, pero que nos dice mucho, para no quedarnos tontamente o infantilmente atrapados en la idea de que el pecado fue comerse un fruto. El pecado en el fondo es que ese fruto representaba esa tentación mediante ese discernimiento equivocado. Dios te está engañando, Dios te está manipulando y tú tienes que liberarte de Él, porque tú puedes ser realmente Dios, quitarlo del medio y tú puedes ser el único protagonista de tu vida. Dios no te hace falta. Ahí es donde viene el que le podemos llamar discernimiento equivocado, fruto del pecado. ¿Y cuántos hombres no se engañan muchas veces en su discernimiento y se equivocan y toman decisiones que muchas veces los arrastran al sufrimiento, al drama en su vida, y a veces no solo eso, los arrastran incluso a la tragedia? Porque si nos asomamos a la realidad de nuestra vida, en muchas partes tendríamos que hablar no solo de dramas humanos, sino de verdaderas tragedias, asesinatos, violencias, destrucciones familiares, personales, sociedades enteras que se ven manchadas por estos daños, producto de las acciones del hombre, que su inteligencia ha sido nublada por esos discernimientos equivocados, que justifican comportamientos que lo único que han llevado al hombre es a la verdadera tragedia. Eso es lo que hemos estado escuchando tristemente a lo largo de nuestra historia reciente. Ya es común oír hablar de violencia, y a veces es una violencia desmedida, deshumanizada, que pareciera convertirse en lo cotidiano en muchas sociedades. Por eso es que debemos de tener en cuenta esto. El pecado ha entrado en la historia, ha entrado para frustrar un proyecto de amor, un proyecto de santidad, un proyecto de plenitud. Y así es como aparece en la Sagrada Escritura. Por eso se ha considerado un texto inspirado, porque a través de esta reflexión e imágenes que nos ofrece, está hablándonos de una realidad de la cual debemos estar a ojos abiertos para no vernos arrastrados tras ella. Así tenemos entonces que el pecado empieza por romper las relaciones con Dios. ¿Por dónde empieza esto? Por la desconfianza. Pero la cosa no se queda solamente ahí. Nosotros vamos a encontrar que todo esto lleva todavía consecuencias más fuertes. El capítulo 3 del libro del Génesis
Ahora a partir del versículo 8, que hemos leído del 1 al 7, a partir del versículo 8 nos dice lo siguiente. El hombre y su mujer escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te dije que no comieras? El hombre contestó, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió, la serpiente me engañó y por eso comí del fruto. Entonces Dios el Señor dijo a la serpiente, por esto que has hecho, maldita serás entre todos los demás animales. De hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Esta es palabra de Dios. Pues bueno, ahí escuchamos esta otra parte que empieza a describirse ya como un drama, que a la larga también lo vamos a ver en el mismo texto bíblico, como he dicho, se convertirá en tragedia. El pecado ha llevado a los hombres ahora a esconderse de Dios, esconderse por miedo, esconderse por vergüenza. Se han dado cuenta que estaban desnudos. Ahora esta desnudez les ha hecho ver que no tienen la categoría divina. El hombre jamás podrá ser Dios. El hombre no puede pretender ni ponerse en el lugar de Dios, y mucho menos puede pretender quitarlo de su vida. Los más grandes daños del hombre empiezan desde ahí, desde el momento en que se separa de una fuente vital. Dios, en cierta forma, es como la energía que nosotros recibimos. Por ejemplo, si pusiéramos el caso de la imagen de un foco, de una linterna, que recibe de una fuente la energía para poder iluminar, si esta lámpara es cortada de la fuente de la energía, no va a alumbrar más. Y esa relación que hay entre la lámpara y la fuente de energía es la relación que hay entre el hombre y Dios. Si el hombre es cortado de esa fuente de vida, de esa fuente de amor, de esa fuente de energía, obviamente el hombre vivirá en la oscuridad. El hombre solo producirá lo que su naturaleza muy limitada es capaz de producir. Y como la misma palabra de Dios nos lo enseñará, no siempre la naturaleza por sí sola produce cosas buenas, no siempre. Tiene cosas buenas, pero no siempre las produce. Dios hizo al hombre bueno, pero también el hombre es limitado, y en su limitación puede producir cosas negativas, incluso cosas muy malas. Aquí encontramos que el hombre ahora se esconde de Dios, se aleja de Dios, siente vergüenza en su desnudez. Sí, porque el hombre es pequeño. Desafortunadamente, el pecado no le permitió al hombre darse cuenta de esa pequeñez y humillarse ante la presencia de Dios. Haber pedido perdón hubiera sido una fórmula para salir de esto y pedir el ser repuesto en la inocencia, en la plenitud, en la santidad original. Pero la historia nos dice que no. El hombre, en vez de haber hecho esto, más bien lo que hizo fue buscar culpables. Dios cuestiona al hombre. ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué dices que estás desnudo? El hombre, en vez de aceptar su error y confesarlo ante Dios, busca culpables para hacer que la culpa recaiga sobre otros. Y en este caso será la mujer la que tendrá la culpa de todo esto. Y el hombre cargará sobre ella todas estas culpas. Y esto nos muestra que el pecado, además de romper las relaciones con Dios, rompe las relaciones con el mismo hombre. El hombre ya no es capaz de comulgar con confianza, por eso ahora tendrán que esconderse en su desnudez los hombres entre sí mismos. Ahora el hombre culpa a la mujer de su desgracia, y la mujer, a su vez, como nos dice el texto, culpará a la serpiente. Una de las expresiones del pecado es cuando el hombre pierde la capacidad de autocuestionarse, de reconocer sus propios errores y culpar a los demás de estos errores cometidos.
Por eso es que es muy importante que nosotros comprendamos el pecado hacia dónde lleva, hacia dónde arrastra. De suerte que entonces podemos entender que el pecado se presenta como un no que el hombre le da a Dios. Se cierra a Dios, es un no que le da a sus hermanos o los hombres. Así que entonces el pecado nos lleva a un rompimiento, un resquebrajamiento completo de nuestra vida. Ahí está el origen de cómo se puede frustrar todo proyecto que pudiera ser un proyecto noble, un proyecto bueno. Todo se puede frustrar con esta actitud negativa que normalmente siempre viene del pecado. Nos dice después, a partir del versículo 16, refiriéndose a la mujer y al hombre, otras de las consecuencias del pecado. A la mujer le dijo: aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor los darás a luz, pero tu deseo te llevará a tu marido, y él tendrá autoridad sobre ti. Al hombre le dijo: como le hiciste caso a tu mujer, y comiste del fruto del que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida. La tierra te dará espinos y cardos, y tendrás que comer plantas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado, pues tierra eres, y en tierra te convertirás. Esta es palabra de Dios. Ahí podemos ahora escuchar las consecuencias del pecado. El pecado ha llevado ahora al hombre al sufrimiento. La mujer se lo expresa a través del sufrimiento físico, al hombre a través del sufrimiento por el trabajo. Es decir, en el fondo, estas expresiones, estas figuras de un hombre que sufre ahora las consecuencias del dolor, sea físico como moral, todas ellas encuentran su explicación en el pecado. Son consecuencias de él. Por eso es que el hombre tendrá que entender que sus sufrimientos y sus males no tienen origen en Dios. No es Dios el que se los provoca. Han sido consecuencias de la misma vida del hombre. Al romper con Dios, al romper con sus hermanos, lo único que hace es iniciar historias de tragedias. Y suficiente irnos desde la vida familiar hasta la vida social. Es suficiente verlo en la experiencia cotidiana del hombre. Si el hombre rompe con Dios, el hombre rompe con los suyos, entonces vemos todo este drama de familias deshechas, matrimonios fracturados. Entonces viene toda esta tragedia que genera el divorcio, porque en ocasiones el divorcio deriva a veces hasta en asesinatos, deriva en suicidios de los hijos que sufren la separación de sus padres. Y ya no se diga la muerte lenta de todos estos jóvenes, adolescentes, que sufren la ausencia de los papás por el divorcio y por otras circunstancias, por los problemas y las violencias dentro de la familia. Y entonces vemos la muerte lenta de estos adolescentes, de estos jóvenes que después tienen que buscar salidas a través de distractores, las drogas, los placeres y cosas que lo único que están haciendo es ir matando lentamente a esta gente. Y literalmente tendremos después la muerte de muchos de estos, expresado a través del suicidio o del abandono a un vicio que los va acabando poco a poco. Así que la consecuencia del pecado entonces la tenemos en esto, en la división, donde se fractura todo. Desde el punto de vista de la fe tenemos que entender que el origen y la causa de tantas divisiones, tantas fracturas familiares y sociales, tanta fractura incluso en el hombre mismo, dentro de su mismo ser, cuando incluso no encuentra una identidad muy clara, sufre por no tener una visión muy clara de su existencia. Todo esto es producto de la presencia del pecado. Y la raíz donde se encuentra, haberse separado de Dios. Empezar a dejar entrar aquellos agentes, el pecado, el mal, el demonio, la tentación, que lo engañan y lo alejan de Dios. Entonces el pecado, podemos ver nosotros aquí que se manifiesta así, como he dicho, como un no que se le da a Dios, un no a los hermanos, un no al mundo, con el que uno no se compromete y lo destruye, porque también ese es otro aspecto de la realidad del pecado. La misma creación, y si lee uno el Nuevo Testamento, encontrará a San Pablo, que nos dirá en la carta a los Romanos que hasta la misma creación está expectante de la redención de los hijos de Dios para ella ser redimida. Porque
para nosotros ya no es difícil comprender cómo la creación misma ha sido afectada por el pecado del hombre. Y entonces así encontramos cómo la creación se afecta por arrasar bosques, y al arrasar los bosques se alteran los climas mismos se han vuelto más violentos, huracanes, terremotos, y muchas situaciones que ahora hacen al hombre más vulnerable frente a los climas. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó, no lo sé, ¿acaso es mi obligación cuidar de él? El Señor le dijo, ¿por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. Por eso quedarás maldito y expulsado de la tierra, que se ha bebido la sangre de tu hermano a quien tú mataste. Esta es palabra de Dios. Aquí encontramos en el texto ahora este relato de una historia que, como he dicho, es cuestionante, es ilustrativa de las realidades que vive el hombre de hoy. En los orígenes, el autor sagrado nos recuerda que así empezó a darse y a gestarse un pecado que hasta nuestros días no ha logrado detenerse. El homicidio, más concretamente si se quiere el fratricidio, el asesinato del propio hermano, el asesinato entre hermanos. Todo esto producto de los frutos del pecado, de las expresiones del pecado, envidia, el coraje, el enojo, la incapacidad de poder dominar el impulso con el que quiere uno descargar todo su rencor y el daño hacia el otro. Así que con esto podemos tener en cuenta que hay elementos que sirven como caminos para la expresión del pecado. ¿Cuáles son? El rencor, la envidia, el resentimiento, el odio, como ingredientes de este pecado que después se manifiesta con toda su fuerza a través de lo que es el atentado a la vida, llevar hasta la muerte. El autor sagrado nos explica que la muerte existe entre los hombres, porque a veces uno no entiende cómo un hermano puede asesinar a su propio hermano, cómo entre las naciones y los pueblos, siendo del mismo origen, de la misma raza, se dividen, atentan unos contra otros y desaparecen y matan. Y así, como en otro tiempo, hoy se siguen viendo los llamados genocidios. Hoy hay lugares donde se cometen crímenes en gran cantidad, en gran número. Y bueno, no es el caso de citar tantos que la historia nos presenta, pero donde ha habido verdaderas matanzas y masacres de grupos de personas. Si hablamos de las guerras mundiales, serán la mejor representación de las masacres entre hermanos y entre pueblos. ¿Por qué existe todo esto? La explicación que nos da el autor sagrado es eso, por el pecado. Y es precisamente el pecado el que arrastra al ataque entre hermanos. Y estas historias son historias de la antigüedad como historias de hoy. Hay situaciones en las que de por medio se meten problemas de herencia. Y estas son de las situaciones más cuestionantes cuando por motivos de herencia se tienen que matar entre hermanos y entre parientes. Problemas de tierras, problemas de dinero, de casas. Son nada más representaciones de esta triste realidad que ya la palabra de Dios nos refleja. Y en ella podemos ver, como hemos dicho, el pecado como una fuerza que, si no se la detiene a tiempo, se convierte en una fuerza que evoluciona hasta arrastrar a estas verdaderas tragedias. El pecado, tenemos entonces que entender, es un obstáculo en la fraternidad. Cualquier propósito de querer construir comunidades, fraternidades, comuniones, familias, cualquier intento se verá frustrado si el pecado no se extirpa desde su raíz. El pecado siempre estará acechando, pero se lo dijo Dios a Caín, tú puedes dominarlo. Y esto es algo que, a manera como de un exhorto, yo diría casi como de un anuncio, de un querigma de nuestros días, esto es lo que debemos aprender. Tenemos que dominar el pecado. ¿Y quién nos ayudará en el dominio del pecado? Es Dios. Las fuerzas humanas, como hemos dicho antes, siempre toparán con sus límites, pero Dios será el que ayude al hombre dándole la fuerza para superar el pecado. Dios se lo dijo a Caín. El pecado como fuerza, hemos dicho, no se detiene, se multiplica. Y la historia sagrada nos recuerda que cuanto más se multiplicaron los hombres, pareciera que tanto más también se multiplicó la fuerza del pecado. No se pudo detener. Y entonces encontramos así una de las historias
que el texto sagrado también nos ilustra y nos presenta a través de un mensaje un tanto lleno de colorido, pero al mismo tiempo de muchos puntos para meditar y reflexionar. Se trata del diluvio. El capítulo 6 del libro del Génesis, especialmente del versículo 5, por lo menos al 7, que voy a leer, nos recuerda esta otra etapa en la historia de la salvación que nos explica cuál es la actitud de Dios frente al pecado y por qué, según la explicación del texto sagrado, por qué se dio un diluvio en estos tiempos originales. Génesis capítulo 6, versículo 5. El Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra, y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo. Le pesó haber hecho al hombre, y con mucho dolor dijo: voy a borrar de la tierra al hombre que he creado, y también a todos los animales domésticos, y a los que se arrastran, y a las aves. Me pesa haberlos hecho. Sin embargo, el Señor miraba a Noé con buenos ojos. Esta es palabra de Dios. El relato nos presenta ahora otra historia, frente a la historia de los hermanos Caín y Abel, y después cómo se multiplicó el hombre sobre la tierra y junto con él se multiplicó el pecado. Finalmente Dios ve la realidad desatada de esta fuerza del pecado y decide purificarlo. Sin embargo, también aparece ahí un personaje que, como no van a faltar en la historia de la salvación, se irá viendo, esos personajes que serán puntos medulares para a través de ellos construir una salvación, ir sacando al hombre de esta situación del pecado. Será Noé quien, a través de su obediencia y su actitud, permitirá que Dios, en medio de toda esta purificación que decide hacer mediante el diluvio, salve a la humanidad. Pero por lo pronto, el relato del diluvio nos recuerda que esta fuerza del pecado, que no es otra cosa sino una fuerza espiritual contagiosa, va traspasándose de generación en generación. El pecado es algo que se contagia y hay que verlo como una infección, de esas que, como los vemos en motivos de salud, se van pegando al hombre y después, si no hay un medicamento lo suficientemente eficaz, no se pueden quitar. Y así el pecado arrastró a los hombres a una serie de cosas que el texto, en todo lo que son los capítulos 6, 7, 8 y 9, nos presentará incluso los detalles de cómo es que el diluvio se fue dando, cómo es que bajo el agua, hasta que finalmente logran salir del arca, Noé junto con su familia y los animales que había podido salvar, y cómo Dios quiere iniciar una nueva historia con este personaje. Pero la historia del diluvio entonces nos recordará que si el pecado no se detiene, entonces será una fuerza que se contagia con los hermanos, con el prójimo, puede invadir sociedades completas. Por otra parte, también el texto nos dirá que el pecado necesita una medida de control. Y sin duda, una medida de control es la acción de Dios, y especialmente en el caso del hombre, un propósito de purificación. El diluvio, por lo menos así como lo ven una gran mayoría, el diluvio no es una reacción de coraje divino y destrucción de la humanidad solamente. Se trata de un principio de purificación. Esa es la razón por la que conservó a Noé y no destruyó todo para empezar con una nueva creación. A través de Noé tratará de continuar su propósito de salvación. Entonces, por eso es que encontramos que será Noé este principio, pero habrá que purificar entonces el mundo, la creación y la sociedad. Así que mucho le hará al hombre bien, será mucha ayuda sus propósitos de purificación, de limpieza y de crecimiento, para que así vaya superando la maldad del pecado y pueda entonces ir lográndose el propósito divino. Una purificación que tiene que ir a lo profundo del hombre. Porque si de algún lado brota el pecado con toda su fuerza, es desde lo más profundo del espíritu humano. Cuando el pecado ha formado ya parte de la vida, de la concepción de vida del hombre, el pecado brota desde lo más profundo de su vida. Allá es donde causa sus estragos más grandes. Allá es donde habrá que ir a purificar para poder mejorar las situaciones del hombre, del mundo y de las personas. Y finalmente tenemos una historia en el capítulo 11 del libro del Génesis. Una historia que nos presenta
ahora la humanidad nuevamente ha crecido con Noé, pero desafortunadamente el hombre en su limitación sigue expuesto y vulnerable frente al pecado. El pecado está presente en la realidad de los hombres en la historia, y si el hombre no está despierto, atento a los ataques del pecado, entonces por eso es que se puede ver envuelto nuevamente en él. Capítulo 11 del libro del Génesis nos presenta la historia de unos hombres que pretendieron, en una versión diferente, como Adán y Eva, querer ser como Dios, ser considerados grandiosos y con fama. Ahora estos hombres quieren cobrar fama en el mundo entero, por su ciencia, por lo que han ido conociendo, por su inteligencia. Ahora ellos se han sentido con la misma fuerza para alcanzar el cielo, alcanzar a Dios mismo. La Torre de Babel, capítulo 11, versículos 1 al 9. Dice el texto así: En aquel tiempo todo el mundo hablaba el mismo idioma. Cuando salieron de la región oriental, encontraron una llanura en la región de Sinar, y allí se quedaron a vivir. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en el fuego. Así usaron ladrillos en lugar de piedras y asfalto natural, en lugar de mezcla. Después dijeron: vengan, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y no tendremos que dispersarnos por toda la tierra. Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y pensó: ellos son un solo pueblo y hablan un solo idioma. Por eso han comenzado este trabajo y ahora por nada del mundo van a dejar de hacerlo. Es mejor que bajemos a confundir su idioma, para que no se entiendan entre ellos. Así fue como el Señor los dispersó por toda la tierra, y ellos dejaron de construir la ciudad. En ese lugar, el Señor confundió el idioma de todos los habitantes de la tierra, y de allí los dispersó por todo el mundo. Por eso la ciudad se llama Babel. Esta es palabra de Dios. Bueno, como podemos ver, el texto nos presenta este relato de una humanidad que ahora ha crecido nuevamente. Después de Adán y del pacto hecho con Adán y una alianza de no volverlo a destruir, parece que el hombre sigue empecinado en esto. Desafortunadamente, una tendencia en él, la fe católica le ha llamado la concupiscencia, esa tendencia a experimentar lo malo y hacer lo malo. Esto es lo que ha arrastrado al hombre a volver otra vez al mismo terreno del pecado. Y en este caso encontramos a estos hombres que, pretenciosos, dice el texto, quieren ser famosos, que nos conozcan, hagamos una torre. Todo esto seguramente está bajo la imagen que el autor sagrado tiene de aquellas construcciones fastuosas que se conocían en la antigua Mesopotamia. Y las torres enormes que hacían, que también tenían un sentido cultural, la idea de construir una especie de montañas artificiales. Y por eso las hacían altas, porque también tenían una finalidad cultural. Entonces tenemos ahí esta pretensión tan grande de parte de los hombres, que en el fondo esconde lo que será uno de las vías preferidas del pecado. Y esto es lo que nosotros llamamos la soberbia. Esa soberbia que se expresa en la pretensión, en lo presuntuoso, en la prepotencia. Esta soberbia que lleva a los hombres a querer tener la fama y en el fondo olvidarse de Dios, es lo que hace que en el relato incluso se presente esta acción que, si nosotros lo leyéramos de una manera superficial, podría parecer a Dios como envidioso de la capacidad de estos hombres. Bajemos y confundamos su lenguaje. De fondo es una manera en que el autor sagrado nos relata, para su tiempo y con los conocimientos que tiene de su tiempo, nos relata dónde está el origen de la diversidad de lenguas y por lo tanto de la falta de entendimiento entre los hombres. Porque si hay algo que no le permite a los hombres comprenderse, es el hablar un lenguaje que no es el mismo, un lenguaje que no los lleva a la verdadera comunicación. Y por una parte están los idiomas diversos que pueden impedirle al hombre comunicación, aunque hoy esto ya no es tanto problema. Sin embargo, hay que decir que la soberbia normalmente hace que en las familias, incluso en las amistades que se pierden, en las sociedades, aunque los hombres hablen el mismo idioma, pero no necesariamente el mismo lenguaje.
no se logran comunicar, no se logran entender y todo se frustra. Y esta es otra forma bajo la cual el pecado destruye, bajo la cual el pecado impide que el hombre pueda lograr este gran proyecto divino de familia, de comunión humana, de gran fraternidad humana. Es por eso que todos los intentos de querer construir desde las familias, incluso se puede hablar ya desde las amistades, noviazgos, familias, sociedades, uniones, empresas y tantas cosas que el hombre a veces busca construir con otros. Cuando la soberbia entra, este es un obstáculo muy grande y normalmente trae estas consecuencias de división, de separación y de falta de entendimiento. Y el drama de no pocas familias de hoy está precisamente ahí. Y sobre todo hay que hablar de las familias y puntualizar ahí, porque a quererlo o no, son las familias la fuente de los futuros hombres en la sociedad. Ahí se gestan los futuros hombres constructores de una sociedad, de un humanismo que haga bien a los hombres, o ahí se germinan los futuros asesinos, los que van a ser obstáculo para la humanidad, los que se van a convertir en el gran daño de la humanidad y de las sociedades. Por eso en la familia qué importante es que por la presencia de Dios los hombres logren un lenguaje con el que haya entendimiento, aceptación, capacidad de ponerse de acuerdo y construir juntos. Que en el fondo de todo, debería de ser la capacidad de las familias y las sociedades humanas. Es decir, Dios quiso al hombre en comunión. Recordemos en la lección pasada que Dios cuando creó al hombre y a la mujer los creó para que se unieran los dos. Incluso hasta físicamente, anatómicamente, hombre y mujer están hechos para que mediante la unión física, por el matrimonio, por la unión conyugal, los dos lleguen a una unión completa, espiritual y física. De modo que esta comunión se traduzca en vida, se traduzca en acuerdos, en llevar adelante todo lo que es un proyecto de vida familiar, social y mundial. Esta historia que nosotros vamos recorriendo nos recuerda estos puntos importantísimos de la vida de fe y que debemos nosotros cuidar contra esto que es el más grande daño que el hombre pueda sufrir, el pecado. Y es cuestión de revisar la vida de hombres y familias y grupos humanos hoy para poder entender si la fuerza que los mueve es la del pecado o es la fuerza del bien. Creo que no se tiene que hacer mucho esfuerzo para darse cuenta de esto. Y nosotros deberíamos cuestionarnos a nosotros mismos en relación con esto. Quisiera concluir haciendo una presentación de los principales conceptos que esta lección nos dejaría. Después de ver toda esta historia que luego de la creación se ve toda esta tragedia que ha sido fruto del pecado y vemos crecer a los hombres, sí, pero desgraciadamente junto con el crecimiento humano, el crecimiento del pecado, quisiera solamente enfatizar estos principales conceptos de la lección que tomamos del libro Dios ama a los hombres, donde tenemos este primer curso bíblico. Me remito a leerlos para que los tengamos presentes y después esto nos lleve a un cuestionamiento personal. Primer concepto. El pecado de Adán y Eva no consistió en haber comido una fruta, sino en querer independizarse de Dios y ser iguales a Él. Segundo, por lo tanto, las causas de este pecado son la soberbia y la desconfianza en Dios y confianza en el demonio, bajo la figura de la serpiente. Tercero, la serpiente representa al demonio, que tiene envidia de la felicidad del hombre y con astucia hace lo posible por alejarlo de Dios. Cuarto, después del pecado, Adán y Eva se dieron cuenta de que estaban desnudos. Esta desnudez no se refiere tanto a lo físico, sino a lo moral, como ya lo hemos explicado. Los pobres se dieron cuenta de que ya no contaban más con la amistad de Dios. Huyeron de su presencia y se sintieron los seres más desdichados de la creación. Quinto, con el pecado entró en ellos la idea de un Dios que da miedo, borrando la otra idea del Dios del amor. Por eso se habían escondido.
Octavo, el hombre se rebeló contra Dios por soberbia. Dios se inclina sobre la miseria del hombre y promete un Salvador. Noveno, el pecado de Caín es fruto de soberbia y envidia respecto a su hermano Abel. La soberbia y la envidia son las raíces de todo pecado. Décimo, el diluvio nos enseña cómo Dios rechaza los pecados y cómo busca un hombre bueno, como Noé, para renovar a la humanidad. No hay que vivir destruyendo los valores de la vida, sino como hombres que con su vida buena influyen positivamente en la sociedad. Y esos son algunos de estos conceptos, diríamos, principales y fuertes de esta lección sobre el pecado. Nosotros deberemos después cuestionarnos sobre nosotros mismos y ver entonces cómo, hablando de la historia de la salvación, hablamos de nuestra historia real y la de todos los días. Veamos la fuerza que el pecado puede tener en nosotros y entendamos con la meditación de la palabra cómo lo podremos superar. Les agradecemos su atención, esperamos que esta palabra de Dios los haga meditar y los encomendamos a Dios para que los bendiga en todo. Concluimos dándoles la bendición. Que por intercesión de María nuestra Madre los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los acompañe siempre. Estoy para amarte.